Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. La semana pasada estábamos celebrando el día de Pentecostés y tuvimos una linda manifestación del Señor y queremos retomar parte de lo que estamos en ese tiempo de Pentecostés, estamos esperando algo más del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algo mayor de Dios. Dios ha prometido que en estos tiempos algo grande va a ser. Estamos viendo los moveres allá afuera, cómo las profecías se han ido cumpliendo aceleradamente. Eso nos da a entender los tiempos que estamos viviendo, pero tenemos que enfocarnos en las promesas del Señor, en lo que Dios habla para su pueblo. Amén. Vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Hechos nuevamente. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amantísimo Padre y Señor nuestro, grande y maravilloso eres tú, Señor, que estás en medio de tu pueblo, que te alaba, que te glorifica, Señor. Ahora, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, abre los ojos de nuestro entendimiento, trae revelación de tu palabra, Señor Santo. Oh Dios, que nuestras vidas sean enriquecidas por ti, transformadas por ti, Señor. Que esta palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos ayude a perseverar en ti. Fortalece, Señor, a tu pueblo y anímanos, Señor. Oh Dios, que seas tú, Señor, oh Dios, usando esta vasija de barro para honrar y glorificar tu nombre, a través de la cual tú has dicho que fluirán ríos de agua viva, Señor. Oh Dios, trayendo sanidad, trayendo liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a estar leyendo del 1 en adelante. Gloria al Señor. Y vamos a ver si los lentes me funcionan ahora. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Vamos a dejarlo ahí. El Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo ese mover poderoso del Espíritu Santo. Yo nací precisamente en el Señor, nací por la palabra, porque oí un versículo bíblico que me confrontó la vida que yo llevaba, lo que yo creía. Todo se desplomó ante la palabra del Señor y caí rendida a los pies del Señor en mi cuarto llorando. Ese día me rebelé contra el enemigo y le entregué mi vida a Cristo sin saber lo que estaba haciendo, porque nadie me lo había dicho. Por la guianza del Espíritu fue hecho. Y otro día yo estaba predicando a las personas a mi alrededor y estaba llamando a todos mis vecinos para que escudriñáramos la palabra. En el mes de mayo del 77, fui bautizada por el Espíritu Santo. En una forma muy gloriosa, el Espíritu de Dios se movió y se ha movido a través de todos estos años en mi vida. Y nunca más volví a ser la misma persona. Desde entonces he visto la gloria del Señor, pero también he visto la necesidad de que la iglesia del Señor de hoy vuelva a los principios
del mover del Espíritu, ¿verdad? Que sea llena del Espíritu. ¿Por qué? El mismo Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos. Y eso es un diario, buscar un diario. Pero vamos a ver aquí, en el día de Pentecostés, es el día de Pentecostés, podemos relacionarlo a ese día en que nosotros fuimos llenos. Yo no sé cuántos aquí fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron el bautismo del Espíritu Santo. Ninguno. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hay alguien que me acompaña, ¿verdad? Pero tenemos un pueblo que necesita la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos habla de aquel día especial en que los discípulos estaban esperando ese día tan grande que era el Pentecostés judío, ¿verdad? Al cual ellos le llamaban, se le llama actualmente porque ellos lo siguen celebrando, gloria a Dios, como el Shavuot judío. Pero el Señor Jesús le plació que fuera nuestro Pentecostés. Él dijo que su pueblo, aquellos que le habían recibido, vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Él enviaría su abogado, su paracleto, dice allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el cual dice que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso es exclusivo para la iglesia. Y es el dunamis de Dios, el poder de Dios. La palabra dunamis significa dinamita. ¿Ah? O sea, los creyentes que caminamos en el mover del Espíritu debemos de movernos como dinamita. ¿Ah? No en esa pasividad, no, el Espíritu Santo se está moviendo todos los días. Y Él le dijo a sus discípulos que recibiríamos poder. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Recibiríamos poder y seríamos testigos del poder del Espíritu Santo. Ahora, ese día están todos reunidos y dice la palabra del Señor que de repente viene un viento fuerte en aquel aposento, en aquel lugar, no solamente en el aposento, sino alrededor. Había gente de todas partes porque estaban celebrando el Pentecostés judío, ¿verdad? Por eso venían dice, de todas partes de la tierra. Y estaban ahí y en aquel lugar ocurre algo especial. Dice que un fuerte viento, un estruendo como un viento recio, cayó sobre aquel lugar. Y de repente, dice, todos vinieron como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno y los oían hablar en lenguas del Espíritu. Esa fue la evidencia del bautismo del Espíritu Santo para los discípulos. Cuando el Espíritu Santo descendió, comenzaron a adorar en lenguas que ellos no sabían qué era lo que estaban hablando, pero había un gozo, había un júbilo, tanto que los que estaban alrededor dijeron, estos están borrachos, ¿verdad? Y dice que los que los oían hablar en su propio dialecto o en su propia lengua, en su propio idioma, y no entendían por qué estaban oyéndolos de esta forma. El Señor les dice, estaban atónicos, versículo 12, todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La evidencia que la palabra del Señor nos da del bautismo del Espíritu Santo nos muestra que hay una transformación, hay una adoración, una alabanza que comienza a fluir. Pero eso no ocurrió solamente en ese día. Si nosotros escudriñamos ahí en la palabra, en el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos como cuando Pedro estaba hablando con Cornelio, un varón piadoso, dice la palabra del Señor, que Dios envía un ángel para que vaya a buscar a Pedro a Job y lo trajera para que les ministrara en la palabra, para que les evangelizara y les dijera qué era lo que Dios tenía para ellos.
Pedro comienza a predicarles y les dice esta palabra en el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los que estaban ahí, Cornelio, sus amigos más íntimos, su familia, todos estaban atentos, con sus oídos abiertos para ver qué era lo que Dios tenía para ellos. En el versículo 44 dice, mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Recuerde que esta es la primera predicación hacia el pueblo gentil, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se dan cuenta? Ahí lo dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces vemos que en Pentecostés hay un derramamiento del bautismo del Espíritu Santo, la promesa de Dios que está en el libro de Joel, se cumple parte de ella porque hay una promesa para los tiempos postreros también de parte de Joel. Y luego cuando Pedro está hablando, ellos están atentos, están recibiendo la palabra, el Espíritu Santo desciende y comienzan a alabar a Dios, a glorificar a Dios en lenguas del Espíritu. Eso es maravilloso. Los que hemos pasado por esta experiencia sabemos que hay un gozo muy fuerte que entra en nosotros y no podemos parar. No podemos parar de alabar a Dios y de glorificar a Dios. Entonces, vemos que estos oyentes aquí, luego ellos comienzan a glorificar al Señor, a exaltarlos, a bendecir al Señor. Y Pablo, en el capítulo 9, dice que tiene un encuentro con el Señor. Recuerda que Pablo era el perseguidor del pueblo de Dios y él tiene un encuentro donde el Señor lo baja de su caballito, ¿verdad? Del orgullo, de la prepotencia que tenía, prepotencia espiritual, y le manda a un hombre, Ananías. Ananías viene y le dice lo siguiente, gloria al Señor. En el capítulo 9 del libro de Hechos dice que fue entonces Ananías y entró, capítulo 9, 17, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, ya que había quedado ciego, y seas lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ok. Aquí no dice que Saulo habló en lenguas, ¿verdad? Dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se dio cuenta Ananías? Bueno, por las evidencias que hay, se entiende que Pablo habló en lenguas, pero no lo dice, ¿verdad que no? Más la vida de Saulo fue llena, dice, fue llena del Espíritu Santo. Y luego él mismo, en el capítulo 19, está ministrando al pueblo de Éfeso. En el capítulo 19 dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo,
Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y el versículo 6 nos dice, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 varones, ¿verdad? Unos 12 hombres. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo en todo el libro de Hechos se manifiesta con este don maravilloso del don de lenguas del Espíritu. Leyendo y orando con la palabra, encontramos en varias partes de la Biblia, y cito Efesios 6:18, que pueden buscarlo, donde el Señor nos recomienda que debemos de orar en todo tiempo, dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y la palabra Espíritu está con mayúscula. En varias partes de la Biblia dice orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Entonces, vemos que el don de lenguas nos es dado por algo muy especial. Dios quiere que aprendamos a orar en el Espíritu. ¿Qué pasa cuando oramos en el Espíritu? Bueno, es una oración directa con Papá Dios, ¿verdad? De espíritu a espíritu. En el libro de Judas, en el versículo 20, dice que debemos de orar siempre en el Espíritu Santo. Y dice Espíritu Santo. Entonces, los que a veces oigo personas que me dicen, bueno, eso no es para ahora, eso era para los discípulos, allá para los apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros podemos ser más eficaces. Yo no sé si ustedes anhelan que sus oraciones tengan más respuesta. Amén. Que el diablo no las interfiera. El Espíritu Santo ora, dice en Romanos 8. Busquemos esa palabra en Romanos 8. Gloria al Señor. 8:26, una palabra que nos bendice grandemente. Aleluya, damos gloria al Señor, amén. Alabamos la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Dice versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A ver, ¿tenemos debilidades nosotros? Claro que sí. ¿Necesitamos ayuda? Claro que sí. La palabra del Señor, cuando Jesús habló sobre el derramamiento del Espíritu, dice, recibirán poder. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, Él ha venido también sobre nosotros. Y lo dice en el capítulo 14 del libro de San Juan, que Él mora con nosotros y en nosotros. Entonces, la palabra del Señor nos habla que Él dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Cuando usted y yo estamos orando en el Espíritu, son gemidos del Espíritu. Y esos gemidos el enemigo no los puede interferir. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estamos orando, la palabra del Señor dice en 1 Juan 5, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Amén. Y aquí dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo sabe e intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Aleluya. Damos gloria al Señor. Dice, y sabemos
que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Entonces, la palabra del Señor nos enseña cómo el Espíritu Santo nos es dado porque no sabemos cómo orar. Estamos orando por una situación, cualquier situación, nos cansamos, se nos terminan las palabras, no sabemos cómo orar, a veces ayunamos, ya nos cansamos de ayunar. Y Dios nos ha dado las lenguas, esas lenguas que descendieron sobre los discípulos y vinieron sobre ellos como de fuego. No entiendo nada. Pero entonces alabamos a Dios porque Dios no nos deja sin entendimiento. Dios no nos deja sin revelación. Vamos a ver en la primera carta de los Corintios cómo Dios nos enseña, gloria a Dios, el por qué nos da las lenguas. Está el don, los dones del Espíritu y el don del Espíritu. Dones del Espíritu, que es lo que dice en 1 Corintios 12, gloria al Señor. En el versículo 30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Bueno, Dios le dio a toda la gracia de poner manos sobre los enfermos y que sean sanados, pero hay un don de sanidad, el cual se manifiesta en ciertas personas. Y dice, ¿hablan todos en lenguas? No todos hablan en lenguas. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí Pablo cuando nos dice, ¿hablan todos en lenguas? Está hablando de la profecía, de las lenguas que se dan cuando Dios da un mensaje especial a la iglesia. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Hay alguien que habla en lenguas así? No. Las lenguas del Espíritu como profecía, como palabra que viene de parte de Dios, Dios le da a ciertas personas en ciertos momentos. Ahora, no lo puede dar a todos. De hecho, en algunos momentos que estamos orando en lenguas, uno siente cuando las lenguas cambian y dice, esto es un mensaje. Este es un mensaje de parte del Señor a la iglesia, pero para ello tiene que haber intérprete. Dice la palabra del Señor, ¿interpretan todos? No. Entonces el capítulo 14, Pablo nos enseña, nos habla más ampliamente sobre este tema tan importante, porque Dios quiere que toda la iglesia sea bautizada por el Espíritu Santo, sea llena del Espíritu Santo y hablen todos en lenguas del Espíritu. Oremos todos en lenguas del Espíritu. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla para los hombres. ¿Para quién habla? Para Dios. Dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice ahí? Así mismo se edifica, aunque mi mente no está entendiendo, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos nos gusta tener control de todo, ¿verdad? Si no entendemos algo, lo desechamos. Pero el Señor quiere que dependamos totalmente de su Espíritu Santo y aunque mi entendimiento no reciba, no está captando lo que yo estoy orando, estoy siendo edificada espiritualmente. Estoy siendo fortalecida en mis debilidades. Usted está siendo fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Dice el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, cuando alguien siente que tiene una palabra para la iglesia, dice también Pablo por ahí, dice que pida que le dé la interpretación. ¿Por qué? Porque nadie le va a entender. Necesita que alguien se lo interprete. En el versículo 13 del mismo capítulo, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y eso es, si el Señor lo dice, es porque Él no lo puede dar. ¿Estamos acá, hermanos? Damos gloria al Señor. Dice,
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Amén. Usted puede estar cocinando, puede estar arreglando carros, puede estar donde esté. Su espíritu está en comunión con el espíritu, en contacto directo. ¿Verdad? Estamos en directo, conectados de espíritu a espíritu. La palabra del Señor dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y comenzamos a orar en lenguas, comenzar a adorar al Señor. Mi espíritu comienza a fortalecerse. Mi vida espiritual comienza a levantarse y comienzo a moverme. Y el Señor comienza a dirigirme, a guiarme, porque yo estoy en contacto con el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Qué dice Pablo? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gloria al Señor. Y el mismo Pablo, que nos preguntábamos allá en el capítulo 9, cuando él recibe el Espíritu Santo, ahí no dice que él habla en lenguas, ¿verdad? Pero aquí lo dice. Versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Amén. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo? Poderoso, ¿verdad? El discípulo, el apóstol que superó a todos los apóstoles. Ese fue Pablo. Él le creyó a Dios y se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y aun cuando su ministerio fue más en prisiones, en aquellos lugares, él se metía en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo empoderaba, lo llenaba. Y él puede decir, como dice allá en Filipenses, que debemos de estar gozosos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce gozo en nosotros. El fruto del Espíritu comienza a manifestarse con más libertad cuando nosotros estamos orando en lenguas, porque mi espíritu está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que tenemos problemas para orar, vamos a poder tener oraciones más exitosas y vamos a poder tener mayor entendimiento, porque el Espíritu Santo trae revelación a nuestro espíritu de las cosas que son de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos dice aquí en la palabra que Él ha venido como ayudador del pueblo de Dios. Es Él el que nos llama a estar en comunión, en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos volver. Yo no sé cuántos de nosotros necesitamos volver a tener esa entrega, esa comunión directa. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Jesús dice la palabra del Señor, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos adorarlo, podemos glorificarlo. La manifestación primordial, la primera manifestación, esa es simplemente la introducción para ayudarnos a vivir vidas exitosas en el Señor. Vidas llenas de poder, llenas de unción, llenas de revelación, porque mi espíritu no está ocioso. Estoy en comunión de espíritu a espíritu. Y luego las demás manifestaciones, que es una vida en el Espíritu, leemos en la palabra del Señor, dice, porque ninguna condenación hay para los que, dice la palabra del Señor, para los que están en Cristo Jesús, los que no caminan en la carne, sino en el Espíritu. Ay, qué difícil, dicen algunos. Qué difícil si estamos en esta carne, si el mundo nos tienta, si hay tantas cosas que nos atraen, pero cuando yo estoy en comunión con el Espíritu, puedo entender lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, crezca en nosotros, que Él crezca, que el Señor nos fortalezca y Él nos va a animar, nos va a llevar a otro nivel para que nuestras vidas sean de testimonio. Amén.
Dice, el Señor dijo, seréis mis testigos y nosotros daremos testimonio del poder de Dios en nosotros. Esa es la promesa que Dios ha hecho a la iglesia para los tiempos postreros. Una iglesia movida por el Espíritu Santo. Una iglesia que está orando constantemente. Si bien no podemos orar todo el tiempo en el entendimiento, pero entonces podemos orar en el Espíritu, en lengua del Espíritu, y nuestro espíritu se fortalece, podemos entender, dice la palabra del Señor, porque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo nos enseña. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Damos gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que esta promesa fue para hace 2000 y resto de años, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto. Pero también dice que aquí dice en el capítulo 2, versículo 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo estoy esperando ese derramamiento. Yo estoy expectando ese derramamiento en la iglesia, que ya las sillas no estén vacías, que las almas puedan estar oyendo el mensaje de salvación, porque hay un mover del Espíritu en cada creyente que le lleva a testificar al mundo que tenemos un Dios vivo con nosotros. Y dice la palabra del Señor, porque, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para nosotros, es para este tiempo, es para ahora. Estos tiempos difíciles, estos tiempos en que muchos se han escondido por temores, con inseguridades, es para nosotros. El Señor sabía. ¿Qué pasó con esta gente? Lo dije la semana pasada. Se desató una gran persecución sobre ellos. Estaba mirando las noticias en Mundo Cristiano. Se ha desatado una persecución férrea contra la iglesia cristiana en Canadá, y sacan los pastores de sus iglesias y los llevan a la cárcel. Y veíamos, como le decía yo a mi esposo, lo llevan como un carretillo a uno que sacaron de una iglesia, a uno que se reunió con 10 personas, dijeron, usted quebrantó el protocolo y va para la cárcel. Se lo llevaron. Y así han cerrado iglesias y les prohíben predicar a Jesucristo. Tiempos difíciles se acercan. El enemigo sabe que este es el tiempo, está desaforado y la persecución viene. Pero, ¿qué hicieron los primeros discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos de aquel tiempo de Pentecostés? ¿Se escondieron? No, a pesar de la persecución, nunca se callaron. A pesar de la persecución, que los mataban, que los echaban a los leones, como dije anteriormente, dice en el capítulo 4, déjenme ver, capítulo 4 del libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia de este tiempo, sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los evangelistas, sobre todos los predicadores, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre jóvenes y viejos. Todos debemos de ser empoderados por el Espíritu Santo para poder predicar este evangelio y llevar el mensaje de salvación a tantas almas que se están yendo, se están perdiendo en este momento. Se cree que cada minuto y medio cae un alma al infierno sin haber oído el evangelio de Jesucristo, sin haberle conocido. Y Pablo dice, para vergüenza vuestra, porque ellos ya deberían de conocer el evangelio. Estamos orando por Costa Rica, estamos orando por el pastorado general de toda la nación. Yo lo creo fielmente, que si nosotros clamamos, oramos, ayunamos y el Espíritu Santo nos ayuda,
Costa Rica puede ser ganada en un instante para la gloria del Señor. Si la iglesia de Dios, la cual pertenecemos, tiene 600 y resto iglesias, en un país de 7 provincias, pequeño, que cabe en el hueco de la mano del Señor. Hermanos, qué hermoso cuando usted y yo podemos ver la gloria de Dios. Tratados tenemos la palabra, tenemos lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios nos empuje, ¿verdad que sí? Y que dispongamos nuestro corazón. Yo no sé cuántos de los que estamos acá estamos diciendo, yo necesito ese bautismo más y más. Yo necesito cada día empoderarme más en el Espíritu Santo. Aprender a orar en lengua. Venga el Espíritu Santo, venga con lenguas del Espíritu, venga el poder de Dios sobre nosotros para que podamos alcanzar las almas y vivir vidas completamente en victoria, en el poder de Dios, viendo la gloria de Dios. El Señor dijo que habrán sanidades, que habrán liberaciones como nunca se han dado. Y Él les dice a los discípulos cuando Él los envía, bajo la unción del Espíritu, vayan y prediquen, vayan. Y les dice, y ellos regresan contentos. Allá en Lucas 10:18 dice la palabra de Dios, llegan felices. Les dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y les dice, un momentito. Esa es la norma de la vida cristiana. En otras palabras, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de maldad y nada les podrá dañar. ¿Lo creemos? Pues pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ir y a ver la gloria de Dios manifiesta cada momento de nuestras vidas, que volvamos a tener aquella intimidad con Dios, aquellos tiempos deliciosos en oración íntima para que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe. Vamos a ponernos de pie y vamos a honrar al Señor. Gloria al Señor. Vamos a adorarlo. Él es digno de toda gloria. Alabamos su presencia. Deje que el Espíritu Santo te ministre. Él está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey, amado Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Oh, rababaiki, alabaisai. Espíritu de Dios. Díselo. Mi vida, sí, Señor, lo necesitamos. Oh, sí, Jesús. Llénanos, Señor. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Espíritu de Dios, lléname, amado Rey. Dame más de ti, Señor. Lléname hasta rebosar, Señor. Llena tu pueblo, Espíritu Santo. Oh Dios, vuelve a ese Pentecostés, Señor. Haz que este pueblo, Señor, sea movido por ti, Espíritu Santo. Lléname con tu
presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, desciende, desciende en este lugar, Señor. Desciende sobre tu iglesia, Espíritu Santo, sobre tu pueblo, sobre tus siervos, sobre tus llamados, Señor. Oh, santo eres, Señor. Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos en esta hora, Señor. Que la unción y el poder de lo alto sea derramado, cambiando y transformando vidas, Señor. Transformando todo nuestro ser, Señor. Oh Dios, que pongamos la mirada en las cosas eternas, Padre Santo, en el cumplimiento del llamamiento que tú has dado a tu pueblo, Padre. Ir por todas partes y predicar el Evangelio, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Oh Dios, levanta un pueblo que testifique, levanta un pueblo que predique, levanta un pueblo que hable tu palabra bajo el poder del Espíritu Santo, que lleve esperanza al que no lo tiene, Señor, que lleve salvación al que no la tiene, Señor, que lleve, Señor, oh Dios, sanidad, oh Dios, a todos los corazones oprimidos, Señor. A eso has puesto a tu iglesia, para dar testimonio de ti, oh Dios, para alabarte y glorificarte, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús oramos, Espíritu Santo, por todos los jóvenes de tu iglesia, por toda la niñez de tu pueblo, Señor, para que sean ungidos, para que haya un derramamiento sobre sus vidas, Señor, y sean alcanzados para gloria tuya. Oh Dios, levanta profetas, levanta evangelistas, levanta predicadores, levanta apóstoles, Señor, levanta pastores, Señor Santo, levanta hombres y mujeres consagrados para ti, Señor. Oh Dios, que pongan la mirada en ti, Señor Santo. El día se nos acerca, la venida tuya está a la puerta, Padre, que nos halles cumpliendo la misión que tú nos has dado, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Danos el don de lenguas. Oh, Rabaikia, Alabasaya. Danos el don de lenguas, que sea la evidencia del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Oh, Rabaikia, Alabasaya. Quita todo escepticismo, quita todo temor, quita toda inseguridad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, tu palabra ha dicho: abre tu boca y yo te la llenaré. Oh, Rabaikia, Alabasaya. Uribikandar, Alabaisika, Alabasika, Taralabasai. Oh, gloria, 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 maravilloso Espíritu Santo, fluye, 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 porque aquí está un pueblo sediento, porque aquí está un pueblo necesitado, Señor. Oh Dios, para que podamos llevar tu presencia donde quiera que vayamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos alabanza a ti, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, llénanos más. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, menos de nosotros, Señor. Menos de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, oh Dios, oramos a ti para que, Señor, ese celular sea usado para alcanzar las almas.
para que esas computadoras sean usadas, Señor, ese internet, para llevar tu mensaje hasta los extremos de la tierra. Oh, en esta hora oramos por los pastores que están sufriendo persecución, por las iglesias que están siendo, oh Dios, perseguidas, Señor Santo, por aquellos que están entregando sus propias vidas por tu evangelio, para que tú los fortalezcas, para que tú los animes, para que tú los, Señor, oh Dios, los motives, Señor Santo. Oh Dios, porque mientras la sangre de los mártires caen, Señor Santo, tu iglesia se fortalezca más y más y no tenga temor de dar testimonio de ti bajo la unción, bajo el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso Jesús, renueva esos ministerios, Señor, renueva esos llamados, Padre. Oh Dios eterno, venga el poder del Espíritu, Señor Santo. Abre esas bocas que se han cerrado, Padre, que se han vuelto estériles, Señor Santo. En el nombre poderoso de Jesús, ministra a tu pueblo, ministra a tu iglesia. Levanta este pueblo tuyo, Señor Santo. Oh Dios, porque la mies es mucha. Señor Santo, levanta, llama obreros a la mía, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y la iglesia del Señor dijo: amén. Que Dios me los bendiga y la paz de Cristo esté siempre con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Diga.